Hola, en este video vamos a hablar de un impuesto que generalmente, especialmente los monotributistas, se dan de alta en el monotributo, pero omiten esto que es muy importante y que está regulado por dos códigos fiscales o los códigos fiscales puntuales de cada una de las provincias, y estamos hablando sobre el impuesto sobre los ingresos brutos. En la provincia de Buenos Aires el organismo recaudador es ARBA, y en la ciudad de Buenos Aires el organismo recaudador es AGIP. Es importante tener en cuenta que, bueno, no solamente están estos dos organismos, sino que cada una de las provincias tiene una dirección de rentas o de ingresos provinciales que se dedica a hacer la recaudación de este impuesto. Vamos a hacer una descripción muy breve y para explicar de qué se trata este impuesto. Lo primero que vamos a decir es que este impuesto está regulado por ley, es decir, cada provincia que tiene su propia autonomía, su propia Cámara de Legisladores, tienen potestad, digamos, de regular impuestos. Lo que es importante tener en cuenta es que las leyes, por supuesto, son de cumplimiento obligatorio, y un detalle también que es importante tener presente es que no se puede alegar error de derecho, es decir, no se puede decir que uno desconoce la ley, ¿sí? Estas dos cuestiones son importantes respecto a la ley. Lo vamos a remarcar porque es crucial, digamos, entender que las leyes deben cumplirse. Y en este caso, el impuesto sobre los ingresos brutos está basado en una ley en cada una de las jurisdicciones. Ahora bien, ¿qué es lo que grava el impuesto sobre los ingresos brutos o sobre qué cuestiones recae? Básicamente sobre el ejercicio habitual y a título oneroso de el comercio, la industria, las profesiones, médicos, abogados, ingenieros, oficios, albañiles, carpinteros, etcétera, negocios. Acá entra ya todo tipo de especulación, digamos, dentro de esa actividad económica, y las locaciones de bienes, obras y servicios. Básicamente podríamos resumir diciendo que está grabado el ejercicio de la actividad económica con estas dos características: que sea habitual y que sea a título oneroso. Es decir, si hay una venta que no es habitual, por ejemplo la venta de un automóvil particular, no está grabado, independientemente que después hay exenciones dentro de de las leyes impositivas, pero para dar un ejemplo rápido y que se entienda. Y a título de los onerosos, es decir, obviamente la actividad gratuita no tiene el gravamen. Bueno, vamos a hablar de 4 factores que son determinantes dentro de la recaudación tributaria, y ellos son la determinación, la liquidación, la presentación y el pago. Estos 4 deberes son los que debe cumplir el contribuyente. Ahora vamos a explicar qué es cada uno de ellos de manera rápida. Ejemplo: la base imponible es el total facturado, ¿sí?, por la alícuota, y esto nos da el impuesto determinado, ¿sí? Esto es lo que conocemos como determinación, es decir, el total facturado, le aplicamos la tasa del impuesto, eso nos va a dar el impuesto determinado. Bien, entonces a esto lo conocemos como determinación. Después, a este impuesto determinado se le restan las retenciones y las percepciones, y nos da el impuesto a pagar, es decir, retenciones de los bancos, las percepciones que nos hacen los proveedores que nos proveen mercadería, etcétera, y a esto se le denomina liquidación. Ahora vamos a poner esto en un ejemplo numérico para que se termine de entender el ejemplo, y con esto básicamente estamos hablando de qué se trata el impuesto sobre los ingresos brutos. Obviamente tiene muchísimas más connotaciones, esto está explicado de una manera muy genérica, sin entrar en demasiados detalles, porque después habría que hablar de algunas cuestiones como son convenio multilateral y demás, que lo vamos a dejar para otro video tutorial. Bueno, la determinación, la liquidación, la presentación, ¿sí?, todo esto, ¿sí?, es lo que corresponde a las obligaciones que tiene que cumplir el contribuyente. Vamos a explicar acá lo siguiente. Estos 3 aspectos, determinación, liquidación y presentación, son los que realiza el contador público, básicamente. Digamos que la declaración es autodeterminativa, que el contribuyente lo puede hacer, pero
en general, como hay que hacer una interpretación de la normativa y que tiene bastantes, no complicaciones, pero sí son no fáciles de interpretar. Y el contribuyente le corresponderá hacer el pago. Lo vamos a poner con importes. Vamos a suponer que la base imponible es 10.000 pesos, es decir, que en el mes facturaste 10.000 pesos y que sos un carpintero, supongamos, o un médico, y la alícuota que te corresponde pagar es el 3,5%. Por lo tanto, el impuesto determinado, 10.000 por el 3,5%, te va a dar un impuesto de 350 pesos. Y vamos a hacer un supuesto de que tuviste retenciones por 25 pesos, que el banco, esos 10.000 pesos los cobraste a través de una transferencia bancaria, entonces el banco te retuvo 25 pesos. Es decir, esas retenciones que te hace el banco no es dinero que vos perdés, digamos. Esto después se toma a favor de la liquidación que vos tenés que hacer para pagar el impuesto. Y que le compraste a un proveedor alguna mercadería, algún bien, y este proveedor te hizo una percepción de 35 pesos, ¿sí? Bien, entonces los 350 menos los 25 menos los 35 te va a dar a pagar 290 pesos, que ese es definitiva, el impuesto a pagar. Y con esto, digamos, quedaría explicado así muy someramente de qué se trata el impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces ahí te puse otra vez, base imponible, 10.000 pesos, la alícuota el 3,5%, el impuesto determinado, después tenés retenciones, percepciones y un impuesto a pagar de 290 pesos, como se puede ver acá en la diapositiva, y eso sería básicamente cómo funciona este impuesto. Como siempre te digo, te recomiendo que visites a un contador para que te dé una mano con todas estas cuestiones.